El hombre más peligroso de la mafia estadounidense no apretaba el gatillo, lo perfeccionaba. Su historia no empieza en un salón de juego clandestino, ni en el asiento trasero de un Cadillac blindado. Empieza aquí, en el corazón de Red Hook, Brooklyn, mucho antes de que la ley seca envenenara las calles. Imagina el aire, espeso con el olor a carbón, agua salada del muelle y, sobre todo, el aroma penetrante del aceite de armas y el acero recién limado. Estamos en el año 1922. El mundo ruge con la promesa de una nueva era, pero dentro de estas cuatro paredes, el tiempo se mide de otra forma, en la paciencia de un artesano. Este es el mundo de Frank Biserto Jr. No lo llames gángster, aún no. No lo llames criminal, llámalo por lo que es, un maestro. Un artista cuyo lienzo es el acero y cuyas pinturas son el fuego y la pólvora. Frank no es un hombre de grandes palabras. Es bajo, de hombros anchos por años de trabajo en el torno y la fresadora. Sus manos son un mapa de su vida, cubiertas de pequeñas cicatrices de quemaduras, callos duros como la madera y una capa permanente de grasa oscura bajo las uñas. Pero esas manos se mueven con la delicadeza de un cirujano. Observa. Está trabajando en un revólver Colt Police Positive, el arma estándar de muchos policías de la época. Para su dueño, es solo una herramienta. Para Frank, es un rompecabezas de 150 piezas que debe encajar con una perfección absoluta. No se limita a limpiarlo, lo desmonta por completo, cada tornillo, cada muelle, cada pasador, y los coloca en una bandeja de madera en un orden que solo él comprende. Sus ojos, ocultos tras unas gafas de alambre, examinan cada pieza bajo la luz de una lámpara de filamento. Busca fisuras microscópicas, el más mínimo desgaste que un ojo no entrenado jamás notaría. Un desgaste que podría hacer que el arma se encasquille en el único segundo en que la vida de un hombre depende de ella. Frank no heredó el negocio de las armas, heredó la obsesión por la mecánica. Su padre, Francesco Biserto Sr., era un relojero llegado de Palermo. Un hombre que creía que Dios vivía en la precisión de los engranajes. Pero Frank vio más belleza en la potencia contenida de un percutor que en las manecillas de un reloj. Vio la misma ingeniería divina, pero con un resultado infinitamente más decisivo. Así que adaptó las herramientas de su padre, los pequeños destornilladores, las pinzas finas, las lupas de relojero. Todo fue reconvertido para dominar el alma de las armas de fuego. Su taller no es grande, es un local estrecho en la planta baja de un edificio de ladrillo, con el nombre Biserto & Son, Fine Mechanics, apenas visible en el cristal polvoriento de la ventana. La mayoría de sus clientes son trabajadores portuarios que necesitan reparar sus rifles de caza, agentes de seguridad de los almacenes cercanos, o algún que otro policía que prefiere la discreción de un taller independiente al papeleo del armero del departamento. Confían en él, porque Frank Biserto es sinónimo de fiabilidad. Si Frank te devuelve un arma, sabes que no te va a fallar. Sabes que el gatillo tendrá la tensión exacta que pediste, que la mira estará calibrada con una precisión que desafía la lógica. Pero el mundo exterior está cambiando. Las noticias hablan de una guerra contra el alcohol. Políticos con caras serias prometen limpiar la nación. Y en las calles de Brooklyn, esa promesa se traduce en algo muy diferente. Se traduce en susurros. En hombres con trajes caros y sombreros de fieltro que empiezan a aparecer en los bares, hablando en dialecto siciliano. Hombres que no se parecen a sus clientes habituales. Un día, un hombre entra en su taller. No es un policía, no es un estibador. Viste un abrigo de lana que cuesta más de lo que Frank gana en 3 meses. Deja sobre el mostrador un maletín de cuero. No lo abre. Solo mira a Frank y le dice, con una voz tranquila que no admite discusión: he oído que eres el mejor. He oído que puedes hacer que las cosas funcionen mejor. Dentro del taller de Frank Biserto, el único sonido es el zumbido de un torno y el tic-tac de un viejo reloj de pared, el último legado funcional de su padre. Él es un hombre de principios. Cree en el trabajo bien hecho. Cree en la belleza de una máquina perfecta. Pero ese maletín sobre el mostrador no contiene una máquina. Contiene una pregunta. Una pregunta sobre hasta dónde está dispuesto a llevar su arte. Sobre si su genio servirá para proteger la ley o para armar a quienes viven de romperla. Frank aún no lo sabe, pero su respuesta no solo definirá su vida, definirá el sonido mismo de la próxima década en Estados Unidos, el sonido de la pólvora, la sangre y el poder, el sonido del imperio que él, sin saberlo,
está a punto de construir pieza por pieza. La tranquilidad de su taller está a punto de romperse para siempre. El pacto con la sombra espera al otro lado de ese maletín cerrado. El aire en el taller de Frank Biserto Jr. se volvió denso, pesado. El olor a aceite y acero, antes un aroma de trabajo y orgullo, ahora parecía atrapar la luz, oscureciéndola. El hombre del abrigo caro no sonrió, no hizo ningún gesto, simplemente deslizó el maletín hacia Frank. El sonido del cuero rozando la madera fue lo único que se movió en el silencio. Con un movimiento lento y deliberado, Frank extendió una de sus manos callosas y desabrochó las 2 correas de latón. El clic de los cierres resonó como el cerrojo de una celda. Levantó la tapa, y su mundo cambió. Dentro no había dinero, no había joyas, había un arma, pero no como las que solía ver. Era una carabina Winchester modelo 1907, un rifle de caza semiautomático, popular entre los deportistas por su fiabilidad y su potencia para abatir ciervos. Era un arma legal, común, casi aburrida en su normalidad, pero junto a ella había algo que no encajaba: un cilindro de acero negro, toscamente fabricado, y un cargador modificado que parecía una monstruosidad, soldado de forma burda para albergar más balas de las que el diseñador jamás imaginó. El hombre del abrigo habló. Su voz era un murmullo grave. Esto es lo que usan nuestros competidores. Es ruidoso, es torpe, se encasquilla. Luego, señaló la carabina. Tú, el relojero, vas a arreglarlo. Queremos que el cargador alimente las balas sin fallar. Queremos que este cilindro, hizo una pausa, buscando la palabra, haga que el arma susurre en lugar de gritar. Y lo más importante, se inclinó un poco hacia adelante, y Frank pudo oler el clavo y el cognac en su aliento. Queremos que dispare tan rápido como una máquina de escribir, sin parar. ¿Entiendes? Frank entendió perfectamente. No le estaban pidiendo una reparación, le estaban pidiendo una transgresión. Le pedían que tomara un rifle diseñado para la caza deportiva y lo convirtiera en un arma de guerra urbana, un arma para emboscadas, un arma para masacres. Le pedían que convirtiera un Winchester en un monstruo. La primera palabra que se formó en su mente fue no. Era una locura. Era imposible. El mecanismo de la Winchester no estaba diseñado para el estrés de un fuego automático sostenido. El cañón se sobrecalentaría. El sistema de gases fallaría. El arma se destruiría a sí misma. Era un sacrilegio mecánico. Pero entonces, una segunda idea, más silenciosa y seductora, se deslizó en su mente. El desafío. Sus dedos, casi por voluntad propia, rozaron el frío acero de la carabina. Su cerebro, el cerebro del artesano, ya estaba trabajando. Ignoró al hombre, ignoró el peligro. Solo vio el problema. El sistema de retroceso por gases podría ser modificado. Podría fabricar un nuevo fiador, templado a una dureza específica para soportar los ciclos rápidos. Podría rediseñar el cargador desde cero, con un muelle de tensión perfecta. Y el silenciador, el diseño que le habían traído era primitivo. Él podría crear uno con cámaras internas, bafles de precisión que atraparan los gases expansivos de una forma mucho más eficiente. Podría hacerlo. Sabía que podía. La pregunta ya no era imposible, sino cómo. Levantó la vista de la carabina y miró al hombre. ¿Quién eres? El hombre esbozó la primera sonrisa de la tarde. No era una sonrisa cálida, era una sonrisa de posesión. Digamos que trabajo para un hombre de negocios, un hombre que valora la excelencia. Giuseppe Masseria. Quizás hayas oído hablar de él. Él cree que el futuro pertenece a los hombres que tienen las mejores herramientas. Y ha oído que tú construyes las mejores herramientas. Giuseppe Joe the Boss Masseria. El nombre flotó en el aire. Frank lo había leído en los periódicos. Un gángster, un matón de la mano negra que estaba escalando posiciones, construyendo un imperio sobre el contrabando de licores, la extorsión y la violencia. Estaba en una guerra silenciosa por el control de Manhattan y Brooklyn, y necesitaba una ventaja. Frank miró sus manos, las manos de un relojero, de un mecánico de precisión. Luego miró el arma. Su arte, su don, estaba a punto de ser puesto al servicio de hombres como Masseria. La voz de su padre resonó en su cabeza, un eco lejano desde Palermo. Figlio mio, la precisione è un dono di Dio. Hijo mío, la precisión es un don de Dios. ¿Era esto para lo que Dios le había dado ese don? Como si leyera su mente, el hombre del abrigo se metió la mano en el bolsillo y sacó un fajo de billetes. No los contó.
Simplemente los dejó caer sobre el mostrador, junto al rifle. El golpe sordo del papel sobre la madera fue un sonido obsceno en la santidad del taller. Frank miró el dinero. Había más de lo que ganaba en un año entero de reparaciones honestas. Era suficiente para comprar nuevas máquinas, para mudarse a un local más grande, para cuidar de su familia sin preocuparse jamás por la siguiente factura. Era el precio de su alma, envuelto en papel moneda. No dijo que sí. No necesitaba hacerlo. El hombre lo vio en sus ojos, vio la chispa del desafío técnico superando el miedo moral. «Una semana», dijo Frank, su propia voz sonándole extraña. El hombre asintió. «Una semana. Haz que cante ópera, artesano». Y sin más, se dio la vuelta y salió del taller, dejando a Frank solo con el dinero, el arma y la decisión que acababa de sellar su destino. Durante los siguientes 7 días, Frank Biserto no durmió. Trabajó en un estado de febril concentración. Desmontó la carabina, estudió sus entrañas, dibujó planos en papel de estraza, cálculos de tensión y resistencia. Usó su torno para esculpir un nuevo fiador de un bloque de acero para herramientas. Experimentó con diferentes aleaciones para los bafles del silenciador. Su taller, antes un lugar de calma, se convirtió en un laboratorio secreto. El trabajo era la única forma de silenciar la voz de la duda en su cabeza. Al 7º día, estaba listo. En un sótano insonorizado bajo su taller, un espacio que normalmente usaba para probar los martillos de los revólveres, apuntó la carabina modificada hacia un bloque de madera de roble. El arma se sentía diferente en sus manos, más pesada, más hambrienta. Apretó el gatillo. No hubo una serie de explosiones. Hubo un sonido desgarrador y ahogado. Un thump, 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 thump rápido como el de una máquina de coser industrial. 10 casquillos de latón caliente salieron disparados en menos de 2 segundos, golpeando la pared de ladrillo. El bloque de roble, al otro lado del sótano, no tenía 10 agujeros. Estaba astillado, destrozado, con un cráter humeante en el centro. Frank bajó el arma. El olor a pólvora quemada era diferente esta vez. No era el olor del trabajo bien hecho. Era el olor del poder desatado. Había tenido éxito. Había creado el monstruo. Y en ese preciso momento, supo que ya no había vuelta atrás. El pacto estaba sellado, no con una firma, sino con el eco ahogado de una ráfaga de fuego automático. El artesano silencioso ahora tenía un secreto, y su secreto tenía un precio que seguiría pagando por el resto de su vida. El monstruo que Frank Biserto creó en su sótano no se quedó encerrado por mucho tiempo. Salió a la calle, y en las calles de Nueva York del año 1923 encontró un apetito insaciable. La prohibición no había traído la sobriedad, había traído la guerra. Una guerra por el control de cada barril de whisky canadiense, cada alambique clandestino, cada bar clandestino que operaba tras una puerta sin marcar. Y en esta nueva guerra, el rifle modificado de Frank se convirtió en el argumento definitivo. La primera prueba de su poder en el mundo real llegó 2 semanas después de su entrega. El Brooklyn Daily Eagle lo describió en su página 3, una emboscada en los muelles de Dumbo. Un camión perteneciente al contrabandista irlandés Wild Bill Lovett fue interceptado. Los periódicos hablaron de un tiroteo feroz, pero los estibadores que encontraron los cuerpos al amanecer susurraron una historia diferente. No fue un tiroteo, fue una ejecución. Los guardias de Lovett, conocidos por ser hombres duros y rápidos con el revólver, ni siquiera tuvieron tiempo de desenfundar. Sus cuerpos estaban cosidos por ráfagas de balas, las heridas agrupadas con una precisión mecánica y aterradora. Nadie en el departamento de policía había visto algo así, pero Frank Biserto, mientras leía la noticia en su taller, sí lo había visto. Vio el patrón de los agujeros en la puerta del camión y supo, con una certeza que le heló la sangre, que eran obra de sus manos, su modificación, su genio, su culpa. El hombre del abrigo caro, el enviado de Joe Maseria, regresó. Esta vez no trajo un arma. A partir de ese día, el taller Biserto en Son comenzó a llevar una doble vida. De día, seguía siendo el respetable negocio de mecánica de precisión. Frank reparaba escopetas de caza para comerciantes y afilaba herramientas para otros artesanos. Pero al caer la noche, la verdadera naturaleza de su trabajo emergía. La entrada del callejón trasero, antes usada para sacar la basura, se convirtió en la puerta de su confesionario oscuro. Por ella no entraban penitentes, sino hombres con rostros inexpresivos y hombros anchos, trayendo consigo el acero crudo de la violencia. Ya no era solo un rifle, ahora querían más.
Querían que modificara los revólveres Colt, que acortara el recorrido del martillo para un disparo más rápido. Querían que les suministrara pistolas semiautomáticas M1911, las preferidas por el ejército, pero adaptadas para cargadores extendidos que él mismo tenía que fabricar. Y, sobre todo, querían escopetas. Frank se convirtió en un maestro de la lupara, la escopeta recortada, un arma de una brutalidad sin igual. Tomaba una escopeta de 2 cañones, legal y corriente, y con una sierra para metales, amputaba gran parte del cañón y de la culata. La modificación era sencilla, casi grosera comparada con sus trabajos de precisión, pero el resultado era devastador. El arma se volvía fácil de ocultar bajo un abrigo, y a corta distancia, el disparo de perdigones se expandía en un cono de muerte instantánea, capaz de destrozar a un hombre o atravesar la puerta de un coche. Cada modificación que salía de su taller era un ladrillo más en el imperio de sangre de Maseria. Frank se convirtió en el arquitecto invisible de su poder. Cuando los hombres de Maseria asaltaban una cervecería rival en el Lower East Side, lo hacían con las escopetas recortadas por Frank. Cuando intimidaban a un dueño de un local para que pagara protección, la pistola que presionaban contra su sien tenía el tacto suave y el gatillo rápido perfeccionado por Frank. Él no daba las órdenes, no recaudaba el dinero, no derramaba la sangre, pero sin su hierro, sin su acero modificado, el imperio de Maseria no habría sido más que un grupo de matones con navajas y pistolas baratas. El dinero fluía. Frank ya no tenía que preocuparse por las facturas. Compró un torno nuevo, de fabricación alemana, una fresadora que le permitía trabajar el metal con una precisión de milésimas de pulgada. Su taller se convirtió en el mejor equipado de todo Brooklyn, pero era una jaula de oro. El dinero olía a pólvora y a miedo. Cada fajo de billetes que su contacto le dejaba sobre el mostrador parecía pesado, manchado por los crímenes que había hecho posibles. Se volvió un hombre solitario, consumido por el secreto. Sus antiguos clientes, los policías y los trabajadores, empezaron a notar un cambio en él. El hombre que antes compartía una charla tranquila mientras trabajaba, ahora estaba callado, hosco, con la mirada siempre perdida en la distancia. No podían saber que Frank vivía en un estado de paranoia constante. Veía los rostros de los hombres de Maseria en cada esquina. Escuchaba el eco de sus armas en cada sirena lejana. Leía los periódicos con una mezcla de pavor y orgullo retorcido, identificando su obra en las crónicas de la creciente violencia que ahogaba la ciudad. Un día, un hombre diferente apareció en el callejón. No era italiano, era judío, de rostro afilado y ojos calculadores. Dijo que venía de parte de un tal Arnold Rothstein, el cerebro financiero de Lampa neoyorquina. Le hizo una oferta, el doble de lo que Maseria le pagaba, lealtad exclusiva. Frank lo rechazó, no por lealtad a Maseria, a quien despreciaba, sino por miedo. Sabía que se había convertido en una pieza demasiado valiosa en la maquinaria de Joe the Boss. Era el único que podía mantener y mejorar su arsenal. Era un activo estratégico, y en el mundo de Maseria, los activos estratégicos no se iban, simplemente se eliminaban si se convertían en un riesgo. Frank Viserto, el artesano, el maestro de la mecánica, se había convertido en un prisionero de su propio talento. Estaba armando a un ejército, pieza por pieza, mientras la guerra de la prohibición crecía en ferocidad. Pero incluso él, en sus noches de insomnio, no podía imaginar la escalada que estaba por venir, porque al otro lado del país, en Chicago, y pronto en las calles de su propia ciudad, estaba a punto de aparecer una nueva arma. Un arma que no necesitaría sus modificaciones para ser letal. Un arma que se convertiría en una leyenda. Una máquina de segar vidas apodada la máquina de escribir de Chicago. Y su llegada a Nueva York iba a parar directamente en la puerta de su taller. Llegó en una caja de madera larga, de las que se usan para transportar instrumentos musicales caros. Pero Frank Viserto supo, por el peso y por la mirada del hombre que la trajo, un sicario de Maseria al que llamaban el Toro por su cuello grueso y su silencio brutal, que dentro no había un violonchelo. El Toro no dijo nada. Solo golpeó la tapa de la caja con los nudillos y se cruzó de brazos, una montaña de músculo y lana barata. Frank forzó la tapa con una palanca. Dentro, anidada en paja maloliente, yacía ella. La leyenda. El futuro. El arma que hasta entonces solo era un susurro en los bajos fondos. Un mito llegado del Medio Oeste. La subfusil Thompson, modelo 1921. Frank contuvo el aliento. Como artesano, como hombre que había dedicado su vida a la belleza intrínseca de la maquinaria,
sintió algo que no había experimentado desde que era un niño ante el mecanismo de un cronógrafo suizo: reverencia. Esto no era un rifle de caza modificado, no era una escopeta mutilada, esto era algo completamente nuevo. Era una máquina diseñada con un solo y terrible propósito: la aniquilación portátil. Sus manos, ignorando al matón que lo observaba, levantaron el arma de la caja. Pesaba casi 5 kilos de acero fresado y madera de nogal. Era un peso honesto, un peso que prometía poder. Sus dedos de experto recorrieron el acabado azulado del receptor, el pistolete delantero que le daba un agarre firme y el innovador sistema de acerrojamiento diseñado por un genio llamado John T. Thompson. Frank no veía solo un arma, veía una obra de arte mecánica, un sistema de retroceso retardado que era pura poesía ingenieril. Pero la verdadera revelación vino cuando el toro, con un gruñido, dejó caer sobre el mostrador un objeto circular y pesado. Un cargador de tambor. Tipo él, 50 balas. 50 balas de calibre 45, cada una un pequeño martillo de plomo capaz de derribar a un hombre de un solo golpe. En Chicago, gruñó el toro, rompiendo el silencio, los hombres de Capone la llaman la máquina de escribir. Dicen que con ella se escribe el obituario de sus enemigos. Joe, se refería a Maseria, quiere que tengamos una de estas orquestas, y tú, relojero, eres el director. Queremos que nos enseñes a tocarla, y queremos que la mantengas afinada. El rol de Frank cambió en ese instante. Ya no era un simple modificador, se había convertido en un especialista, el custodio de la nueva reliquia de la mafia. Durante las siguientes semanas, su taller se convirtió en un campo de tiro clandestino y en un aula. Por las noches, después de cerrar, el toro y otros 2 sicarios de Maseria bajaban al sótano insonorizado, y allí, Frank Biserto les enseñaba la balada de la Thompson. La primera vez que la disparó él mismo fue una epifanía aterradora. Cargó el pesado tambor, tiró hacia atrás el cerrojo y apuntó a una pila de sacos de arena. Al apretar el gatillo, el mundo se disolvió en un estruendo ensordecedor, un ratatatatat que vibraba en el suelo, en sus dientes, en su alma. El arma se sacudía en sus manos con la furia de un animal salvaje. En menos de 4 segundos, el cargador estaba vacío. Los sacos de arena no tenían agujeros, estaban eventrados, desparramando su contenido por el suelo del sótano como si una bestia invisible los hubiera desgarrado. Frank, con los oídos zumbando y el olor a cordita llenando sus pulmones, comprendió la verdad. Él había estado jugando a ser Dios con rifles y escopetas. Esto era la ira de Dios hecha acero. Enseñar a los matones de Maseria a usarla fue como darle cerillas a un pirómano. Eran hombres de gatillo fácil, acostumbrados a la patada de un revólver. La Thompson era diferente. Su retroceso trepaba, vaciando el cargador hacia el techo si no se la controlaba con un agarre de hierro. Frank tuvo que enseñarles a disparar en ráfagas cortas, a controlar la respiración, a compensar la subida del cañón. Se convirtió en su severo instructor. Pero su trabajo más importante era el de mantenimiento. La Thompson era una máquina compleja. Se encasquillaba si no se la limpiaba meticulosamente. Frank la desmontaba una y otra vez, puliendo el cerrojo, ajustando los muelles del cargador, asegurándose de que cada pieza funcionara con la fluidez letal para la que fue diseñada. Los hombres de Maseria no le pagaban por su puntería, le pagaban por su fiabilidad. La misma fiabilidad que antes ofrecía a los policías y a los cazadores, ahora la ofrecía a los soldados de un imperio criminal. Pronto, el sonido de la Chicago Typewriter comenzó a oírse en las guerras territoriales de Nueva York. Las emboscadas se volvieron más audaces, más sangrientas. Un coche rival lleno de contrabandistas de licores ya no era detenido con unas cuantas pistolas. Era barrido de la carretera por un torrente de plomo del calibre 45, disparado desde un sedán negro que pasaba a toda velocidad. Los titulares de los periódicos, que antes hablaban de tiroteos, ahora usaban la palabra masacre. Y en su taller, Frank Biserto leía esas noticias y sentía un nuevo tipo de pavor. Antes, sus armas eran herramientas que daban una ventaja. La Thompson era un multiplicador de fuerza que cambiaba las reglas del juego. Hacía que la muerte fuera industrial, eficiente, impersonal. El poder que confería era absoluto, y Frank se dio cuenta de algo fundamental. Este nuevo nivel de poder no solo ganaba guerras, creaba un nuevo tipo de respeto. Un respeto nacido del miedo más puro. Un respeto que permitía a hombres como Maseria
y pronto a otros, caminar por las calles no como criminales, sino como reyes, protegidos por el estruendo aterrador de la máquina que él, y solo él, sabía mantener viva. Estaba a punto de ver con sus propios ojos cómo se usaba ese respeto. El estruendo de la Thompson en el sótano de Frank Biserto no solo destrozaba sacos de arena, destrozaba el viejo orden para siempre. El poder que emanaba de esas armas no se limitaba a ganar tiroteos, se filtraba en el tejido mismo de la comunidad, redefiniendo la palabra más sagrada para un hombre siciliano, el respeto. Y para entender cómo, no debemos mirar solo a los gánsteres, sino a la gente común que vivía bajo su sombra. Viajemos primero al corazón del territorio de Maseria, el Lower East Side de Manhattan a mediados de los años 20. Imagina una panadería en la calle Mulberry. El dueño, un inmigrante llamado Enzo, trabaja 16 horas al día. Un día, un matón de una banda irlandesa entra y le exige un pago semanal. Enzo se niega. A la noche siguiente, sus ventanas aparecen rotas. A la semana, su hijo es golpeado al volver de la escuela. La policía se encoge de hombros. Es una disputa de barrio, dicen. Enzo está solo. Entonces, una tarde, dos hombres de Maseria, vestidos con trajes impecables, entran en su panadería. No le piden nada, simplemente compran pan. Al día siguiente, el matón irlandés aparece de nuevo, pero antes de que pueda hablar, el coche de los hombres de Maseria se detiene en la acera. Uno de ellos baja la ventanilla, no para decir nada, sino solo para que se vea. Reclinado en el asiento trasero, el cañón corto y grueso de una escopeta recortada por Frank Biserto. El matón palidece y se va para no volver jamás. Los hombres de Maseria se convierten en los protectores de Enzo. Él les paga una cuota semanal, pero sus ventanas ya no se rompen. Su hijo llega a casa seguro. ¿Es esto respeto? No, es algo mucho más complejo. Es un terror domesticado. Enzo no ama a Maseria, pero confía en su capacidad para ejercer una violencia más eficaz que la de sus rivales. Ese poder, esa capacidad de imponer un orden brutal, nace directamente de la superioridad armamentística que Frank Biserto les ha proporcionado. Es un respeto comprado a balas. Esta dinámica no fue un caso aislado, se convirtió en el modelo. En East Harlem, en las calles que rodeaban Pleasant Avenue, los hombres de Lucky Luciano, entonces un lugarteniente de Maseria, limpiaron la zona de delincuentes menores. Su autoridad no provenía de la insignia de un policía, sino de la amenaza implícita de una ráfaga de una Thompson afinada por Frank. Los vecinos veían las calles más seguras, los negocios prosperaban sin el acoso de matones independientes, y empezaron a ver a los mafiosos no como parásitos, sino como una forma de gobierno alternativa y funcional, una que resolvía problemas. Este fenómeno, nacido en los años 20, alcanzaría su máxima y más visible expresión décadas después, demostrando la durabilidad de este modelo de poder. Vayamos a los años 80, al barrio de Othony Park, en Queens. Allí, un hombre llamado John Gotti, jefe de la poderosa familia Gambino, era tratado como un rey. Cada 4 de julio, Gotti organizaba una gigantesca fiesta callejera. Había parrilladas, salchichas gratis para todos, castillos inflables para los niños y un espectáculo de fuegos artificiales ilegales que empequeñecía al de la ciudad. Los periodistas que acudían a cubrir el evento encontraban a vecinos que lo defendían a capa y espada. Es un buen hombre, decían. Cuida del barrio. Desde que él está aquí, no hay robos, no hay drogas en las esquinas. Lo veían como un benefactor, un padrino en el sentido más literal. Pero esa veneración pública, esa imagen de Robin Hood, era una ilusión cuidadosamente construida sobre una base de terror. El respeto que John Gotti comandaba no nacía de su generosidad, sino del recuerdo de la noche del 16 de diciembre de 1985. Esa noche, Gotti orquestó el asesinato de su predecesor, Paul Castellano, en una ejecución pública y espectacular frente al Sparks Steakhouse en Manhattan. Los asesinos, armados con pistolas automáticas, demostraron una eficiencia letal que era el eco directo de la revolución armamentística iniciada por Biserto. La lección era clara. Gotti tenía el poder de borrar a un hombre del mapa a plena luz del día. La fiesta del 4 de julio era la cara amable de ese mismo poder. Era una celebración del orden que él imponía, un orden cuya última garantía era siempre la violencia abrumadora, la misma que Frank Biserto había hecho posible por primera vez. Este modelo de poder ni siquiera era nuevo, era una versión industrializada de la vieja mafia siciliana. En pueblos como Corleone, durante siglos,
El capo local era el juez no oficial. Resolvía disputas de tierras y deudas porque el Estado era débil o inexistente. Su respeto se basaba en la amenaza creíble de una lupara. Pero Frank Biserto y su Chicago Typewriter habían magnificado ese poder a una escala inimaginable. La mafia estadounidense ya no solo podía intimidar a un individuo, podía aniquilar a un grupo rival entero en segundos. Así, el trabajo de Frank, oculto en su taller de Brooklyn, tuvo una consecuencia social profunda. Permitió a los capos crear feudos de orden a través del desorden, de seguridad a través del miedo. Les dio las herramientas no solo para controlar el crimen, sino para suplantar al Estado en sus funciones más básicas. El respeto que recibían en las calles no era amor, era el reconocimiento pragmático de quien tenía el monopolio real de la violencia. Un monopolio forjado, pieza por pieza, en el yunque de un artesano silencioso. La carrera armamentística que Frank Biserto había hecho posible tuvo una consecuencia inevitable: un infierno en la tierra. A finales de los años 20 y principios de los 30, las calles de Nueva York se convirtieron en el tablero de una guerra sangrienta y sin cuartel. La llamaron la Guerra de Castellamare. Por un lado, Joe Maseria, el viejo bigotudo atrincherado en Manhattan. Por el otro, Salvatore Maranzano, un mafioso recién llegado de Sicilia, con ínfulas de César Romano, que aglutinó a los clanes castellamarenses. Para Frank, fue la peor de sus pesadillas hecha realidad. Su taller, que antes servía a un solo amo, ahora era el epicentro de un conflicto que él mismo había alimentado. Los hombres de Maseria le traían sus Thompson para que las reparara después de un tiroteo, mientras que por la puerta de atrás, emisarios del bando de Maranzano, que habían conseguido sus propias máquinas de escribir en el mercado negro, intentaban sobornarle para que saboteara las armas de sus enemigos. Frank se negó, atrapado en una neutralidad aterradora. Veía sus propias creaciones, sus modificaciones, sus técnicas de mantenimiento, enfrentadas en una danza mortal. Cada titular de periódico que anunciaba otra ejecución en un bar de Brooklyn o un tiroteo en una calle de Harlem era un testimonio de la eficacia de su trabajo. Estaba presenciando una guerra civil librada con su propio arsenal. Pero en medio de este caos, un hombre vio una oportunidad. No era un tradicionalista como Maseria o Maranzano. Era un visionario, un joven y brillante lugarteniente de Maseria llamado Charles Lucky Luciano. Luciano entendió algo fundamental. La guerra constante era mala para el negocio. No se podían dirigir redes de contrabando, apuestas y prostitución si tus soldados morían cada día en las calles. La verdadera riqueza no estaba en la guerra, sino en la paz, una paz organizada. Y para lograr esa paz, tuvo que hacer la guerra de una forma más inteligente. El 15 de abril de 1931, Luciano invitó a su jefe, Joe Maseria, a comer en el restaurante Nueva Villa Tamaro, en Coney Island. Tras una comida opípara, Luciano se excusó para ir al baño. Fue la señal. 4 hombres. Se dice que entre ellos estaban Vito Genovese, Albert Anastasia y Joe Adonis, entraron en el restaurante. No hubo discusión. No hubo advertencia. El sonido de sus pistolas automáticas, muchas de ellas mantenidas y perfeccionadas en el taller de Frank Biserto, fue lo último que Maseria escuchó. Lo encontraron desplomado sobre la mesa, con el as de picas en la mano. La primera pieza del viejo mundo había caído. Salvatore Maranzano, victorioso, se declaró a sí mismo capo di tutti i capi, el jefe de todos los jefes. Convocó una gran reunión en el Bronx y reorganizó a la mafia de Nueva York en 5 grandes grupos, las 5 familias. Pero Luciano vio en el título de Maranzano la misma tiranía de siempre. Así que, solo 5 meses después, el 10 de septiembre de 1931, volvió a actuar. Esta vez, el golpe fue pura genialidad. Envió a 4 sicarios judíos, a quienes los guardias de Maranzano no reconocerían, disfrazados de agentes de Hacienda a la oficina de su rival en Park Avenue. Una vez dentro, apuñalaron y dispararon al autoproclamado jefe de todos los jefes. La era de los viejos Mustache Pits había terminado. Con el tablero limpio, Luciano no se declaró rey. Hizo algo revolucionario. Creó la Comisión, un consejo de administración del crimen formado por los jefes de las 5 familias de Nueva York y otros capos influyentes de todo el país. Se acabaron las guerras abiertas. Las disputas se resolverían en una sala de juntas. Los territorios se repartirían como franquicias. La mafia americana había dejado de ser una banda de matones para convertirse en un sindicato nacional del crimen.
se había vuelto organizada. ¿Y qué fue de Frank Biserto en este nuevo orden mundial? De la noche a la mañana, su estatus cambió drásticamente. Ya no era el armero de un solo jefe, sino un recurso estratégico para la comisión. Era demasiado valioso y sabía demasiado como para pertenecer a una sola familia. Su taller en Red Hook fue declarado territorio neutral, una especie de Suiza de Lampa. Su vida fue garantizada por todos los jefes, con una condición: serviría a todos por igual y no mostraría favoritismos. Frank se convirtió en el armero de las 5 familias. A su taller llegaban ahora los hombres de los Bonanno, los Colombo, los Gambino, los Genovese y los Lucchese. Mantenía sus arsenales, reparaba las armas utilizadas en los trabajos autorizados por la comisión y seguía siendo el único hombre en quien confiaban para manejar la complejidad de las Thompson. Su secreto, antes una carga solitaria, era ahora un secreto de Estado en un gobierno clandestino. Estaba más atrapado que nunca, pero también más seguro. Era el engranaje indispensable en la nueva maquinaria de la paz mafiosa. Una paz frágil, mantenida no por la buena voluntad, sino por la doctrina de la destrucción mutua asegurada. Cada jefe sabía que si rompía las reglas, las otras 4 familias, armadas y mantenidas por el mismo genio silencioso, caerían sobre él. Frank Biserto, el artesano que una vez soñó con la perfección mecánica, ahora era el garante de un equilibrio de terror. Su trabajo ya no alimentaba una guerra caliente, sino una guerra fría, donde la violencia se había vuelto más rara, pero también más calculada, más quirúrgica y, en última instancia, más aterradora. La paz de la comisión trajo consigo una nueva era, la era del crimen corporativo. Las ruidosas batallas de la prohibición se extinguieron, reemplazadas por el silencio de una contabilidad corrupta y el susurro de un soborno en el despacho de un juez. Pero la paz, en el mundo de la mafia, nunca significa la ausencia de violencia. Solo significa que la violencia se ha vuelto más selectiva, más personal, y las herramientas de Frank Biserto, nacidas en el fragor de la guerra, se adaptaron perfectamente a la fría precisión de la paz. Imagina una pistola. Una Colt M19. Frank la recibió por primera vez en 1932. Pertenecía a un soldado de la familia Gagliano. Frank le hizo un trabajo de gatillo. La calibró, la dejó tan suave como la seda. Esa misma pistola, 10 años después, apareció de nuevo en su taller, esta vez en manos de un matón de la familia Lucchese, su anterior dueño víctima de una disputa interna. Frank la reconoció por una pequeña marca que solo él conocía. La limpió, cambió el muelle percutor y la devolvió a la circulación. En 1955, la misma pistola regresó, ahora con la empuñadura gastada por el sudor de una generación de asesinos, para ser equipada con uno de sus silenciadores mejorados. El acero perduraba. Las armas que Frank mantenía y perfeccionaba tenían una vida mucho más larga que los hombres que las empuñaban. Se convirtieron en reliquias silenciosas, pasando de padre a hijo, de jefe a sucesor, de asesino a asesino. Eran la herencia tangible de la familia, un legado de acero que conectaba décadas de violencia. Frank Biserto, ahora un hombre envejecido, con el pelo ralo y la espalda curvada por pasar media vida inclinado sobre su banco de trabajo, se había convertido en el custodio de la memoria sangrienta de la mafia. Él era el único que sabía la historia completa, contada no en palabras, sino en los arañazos y el desgaste de las armas que volvían a él una y otra vez. Pero su legado más importante no era el físico, sino el metodológico. La comisión dio a luz a su creación más aterradora, una organización conocida por la prensa como Murder Incorporated. Era el brazo ejecutor de la mafia, un escuadrón de la muerte profesional disponible para todos los jefes de la comisión. Sus sicarios, hombres como Ab Key Twist Reyes o Frank the Dasher Abandando, no eran matones de callejón, eran especialistas en el asesinato, y sus métodos requerían las herramientas de un especialista. Cuando necesitaban que un testigo desapareciera sin hacer ruido, no usaban una Thompson, usaban una pistola del calibre 22 equipada con un silenciador de Frank Biserto, un dispositivo tan eficaz que el único sonido era el clic del percutor y el golpe sordo del cuerpo al caer. La eficiencia fría y empresarial de Murder Inc. era la apoteosis del trabajo de Frank. Él había transformado la violencia de un acto pasional y caótico a un procedimiento quirúrgico y limpio. La prueba definitiva de que esta nueva filosofía había triunfado llegó en la mañana del 25 de octubre de 1957.
El objetivo era Albert Anastasia, el sombrerero loco, el hombre que había dirigido Murder Inc., el Lord Gran Ejecutor de la mafia, el propio maestro del asesinato. Estaba sentado en la silla número 4 de la barbería del Hotel Park Sheraton, en Manhattan, con la cara cubierta de espuma y los ojos cerrados. Dos hombres, con los rostros ocultos por bufandas, entraron y abrieron fuego. Anastasia, confundido y medio ciego, se abalanzó contra los reflejos de sus asesinos en el espejo del barbero, mientras las balas de revólveres del calibre 38 lo destrozaban. La ejecución fue un reflejo perfecto de la herencia de Biserto, rápida, brutalmente eficiente y anónima. El ciclo se había completado. El hombre que personificaba la violencia organizada de la mafia fue consumido por ella, utilizando los mismos principios de eficacia letal que él había impuesto. Frank leyó la noticia y no sintió nada, ni sorpresa, ni satisfacción, solo un profundo y amargo cansancio. Reconoció el patrón. Era su patrón. Con el paso de los años, Frank se convirtió en una figura fantasmal en su propio taller, un hombre viejo rodeado por los fantasmas de acero que había creado. Los jóvenes mafiosos que ahora le traían las armas, los hijos y nietos de los hombres a los que sirvió al principio, lo miraban con una mezcla de respeto y curiosidad. Era una leyenda, el viejo que sabía todos los secretos. Pero para Frank, cada arma que limpiaba era un recordatorio de una vida dedicada a perfeccionar la muerte. Su genio había ayudado a la mafia a evolucionar de una banda de brutos a un sindicato sofisticado. Su herencia era la eficiencia del mal. Pero ahora, con su cuerpo debilitado y su alma agotada, solo quedaba una pregunta. ¿Cuál es el destino final del hombre que armó al imperio? ¿Qué sucede cuando el artesano silencioso ya no puede trabajar? Para un hombre que sabe tantos secretos, en un mundo que no perdona, solo puede haber una respuesta. Llegó un día en que las manos de Frank Biserto, el mapa de su vida, finalmente comenzaron a temblar, no por miedo, sino por la simple y cruel tiranía de la edad. El pulso firme que podía calibrar el gatillo de un revólver a una tensión de 2 kilos ahora vacilaba al levantar una taza de café. El ojo que podía detectar una fisura microscópica en el acero ahora necesitaba una lupa más gruesa para leer el periódico. El armero de las 5 familias se estaba haciendo viejo. Su taller, antes el corazón palpitante del poder oculto de la ciudad, se había vuelto silencioso. Las visitas nocturnas eran cada vez más escasas. Una nueva generación de mafiosos, hombres con títulos universitarios y carteras de inversión, preferían la violencia de un abogado a la de una pistola. El trabajo de Frank se limitaba a mantener las viejas reliquias, las armas de los trabajos de antaño, guardadas en cajas fuertes como recuerdos de un tiempo más salvaje. Él era, como su taller, una reliquia, y en su mundo, las reliquias que sabían demasiado no acababan en un museo. Una noche de otoño de 1968, Frank cerró el taller por última vez. Limpió su banco de trabajo con la misma meticulosidad de siempre, colocando cada herramienta en su lugar. Colgó su delantal de cuero, se quedó un momento en la penumbra, rodeado por los fantasmas de casi 50 años de secretos. Podía oír el eco de cada arma que había creado, de cada pacto que había sellado, de cada vida que su trabajo había costado. Cuando salió al callejón trasero, un coche negro y silencioso lo estaba esperando. Un sedán Lincoln, no los viejos Cadillacs de la prohibición. De él bajaron 2 hombres jóvenes. No eran matones, vestían trajes a medida y zapatos caros. Sus rostros eran impasibles, educados, hombres de la nueva escuela. «Frank», dijo uno de ellos. Su voz era respetuosa, casi amable. «El consejo ha decidido que te mereces un descanso, una jubilación. Han hecho arreglos para ti». Frank Biserto miró a los 2 hombres. En sus ojos no vio malicia, solo negocios. Vio la fría lógica de la comisión que él mismo había ayudado a armar. Él era un cabo suelto, un libro de contabilidad viviente lleno de deudas de sangre que nunca podrían ser saldadas. Asintió lentamente. No había nada que decir. Había sabido durante toda su vida que este día llegaría. Subió al asiento trasero del coche. Mientras se alejaban, vio por última vez la ventana de su taller, el lugar donde su don se había convertido en su maldición. El coche no se dirigió a la ciudad, sino hacia el puente Verrazano, hacia los páramos solitarios de Staten Island. Nunca se encontró un cuerpo. Frank Biserto Jr. simplemente desapareció. Fue borrado de la historia con la misma eficiencia quirúrgica que él había enseñado a sus clientes. No hubo un tiroteo,
No hubo una masacre, solo un eco silencioso, el eco final de un disparo que él mismo, en esencia, había cargado 50 años atrás. Al final, la historia de la mafia americana que creemos conocer está incompleta. Nos hemos obsesionado con las caras públicas, con los capos carismáticos y los gángsteres de cine. Recordamos a Al Capone por su poder en Chicago, a Lucky Luciano por su genio organizativo, a John Gotti por su descaro. Pero su poder no nacía de ellos. Nacía de la infraestructura que operaba en la sombra. Nacía de la tecnología. Nacía del genio de hombres anónimos como Frank Biserto. El hombre más peligroso de la mafia no fue el que dio la orden, fue el que se aseguró de que al apretar el gatillo, el arma nunca jamás fallara. El poder de un capo no se medía en hombres, se medía en el acero que empuñaban, y ese acero fue forjado, perfeccionado y mantenido por un artesano silencioso en un pequeño taller de Brooklyn, cuyo verdadero legado no está escrito en los libros de historia sino en el informe de cada bala que encontró su blanco. Olvídate del hombre que apretaba el gatillo. Recuerda al hombre que lo hizo perfecto,